Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Buenas noches, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, queridos amigos, no estamos desenchufados en el tiempo, es el saludo que espiritualmente debería de estarse dando en el mundo. Buenas noches, porque el Señor nos dice que esta es la hora de la oscuridad más intensa en la historia de la humanidad. Escrito está en Isaías 66:2, y dice el Señor que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones. Así que el Señor nos dice también en su palabra que las tinieblas serían el punto crítico en la historia de la humanidad, que los hombres preferirían y escogerían las tinieblas. Y nos dice el Señor que ahora nos vemos frente a un mundo sumido en las tinieblas de medianoche, casi completamente entregado a la idolatría. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, es la marca, la señal, la etiqueta de la creación del único Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado es el verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. Es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo, y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538
después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto a Dios, de adoración del sábado al domingo. No fueron los apóstoles, queridos amigos, ni Jesús, ni sus discípulos, los que adulteraron de la santa y eterna ley de Dios el día de culto y de adoración al único Dios vivo y eterno, pasándolo del sábado al domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de adoración del sábado al domingo. Escrito está en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. Y el sabio de los sabios, Salomón, queridos amigos, al hombre que más inteligencia y más sabiduría le ha dado el Señor, que ha pisado esta tierra, oiga lo que dice: he entendido que todo lo que hace Dios será eterno, y sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Queridos amigos, el Señor nos dice que el sábado, como cuarto mandamiento de la ley de Dios, es eterno. El sábado es el verdadero día del Señor. Dios no cambia. El que cambió la ley, el que mutiló la ley, el que adulteró la ley, el que pervirtió la ley, el que dividió la ley, el que convirtió la ley de Dios en un instrumento de pecado, de miseria y de ruina en esta tierra, como lo estamos viendo a nuestro alrededor, queridos amigos, fue el Papa. Fue el papado, fue el sistema romano papal el que ha pervertido la ley de Dios. Por eso el Señor lo llama el hombre de pecado, porque todo lo que el Papa ha tocado de la Biblia lo ha convertido en instrumento de miseria, de ruina, de desolación y de muerte en esta tierra. Tocó la ley de Dios y ha convertido la ley de Dios en un instrumento de pecado, de perversión, de inmoralidad, de degradación, de ruina. Tocó la doctrina de la Biblia, metió todo el paganismo y ha entontecido, ha embrutecido, ha infatuado a todo un mundo, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Sábado es el verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23: si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Aquí yo no soy pastor de ninguna iglesia, yo no soy pastor de nada, de nadie, yo no tengo iglesia, no tengo garaje, no pertenezco a ninguna denominación, a ninguna organización religiosa. Somos libres, como el Señor dice que debe ser usted y todos los hombres en esta hora de crisis intensa, de corrupción total y de bancarrota moral en la religión y en la vida de los hombres. El Señor dice que debemos ser libres. Escrito está es simplemente una voz que clama en el desierto de la incredulidad, del pecado y de la rebelión: enderecemos los caminos del Señor y preparémonos para venir al encuentro de nuestro Dios en su pronta e inminente venida, queridos amigos. Escrito está es un programa que no tiene ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer
el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Ya se sienten los pasos, queridos amigos, de nuestro Dios viniendo a esta tierra. Ya las gotas de las plagas están cayendo sobre esta tierra, queridos amigos. Así que venimos estudiando temas trascendentales en la historia de su vida, de mi vida. Estamos hablando de cómo es que debemos prepararnos para formar parte de los santos del Altísimo. Ya dijimos que los santos que ha fabricado el Papa y que fabrica el Papa, que los santos y las santas que se fabrican allá en el Vaticano, queridos amigos, esos no tienen absolutamente nada que ver con Dios, no tienen absolutamente nada que ver con Jehová, no tienen absolutamente nada que ver con el Altísimo que mora en la gloria eterna de los cielos, no tienen absolutamente nada que ver esos santos fabricados por hombres, queridos amigos, corrompidos, pecadores, desviados, pervertidos y en rebelión contra la ley de Dios y manipuladores de las cosas de Dios. No tienen absolutamente nada que ver. Los santos del Altísimo son una cosa y los santos del Vaticano son otra cosa. Los santos del Altísimo son los que el papado, como escrito está en Daniel capítulo 7 versículo 25, dice que el papado mataría a los santos del Altísimo, que los quebrantaría, que los perseguiría, que los mataría, queridos amigos. Más de 100 millones de hombres y de mujeres cuyo único pecado era el de querer ser fieles a Dios, fueron matados, masacrados, torturados, quemados, ahorcados y muertos por el sistema romano papal durante sus 1260 años de hegemonía sobre esta tierra, queridos amigos. Así que los santos del Altísimo son los que obedecen sus mandamientos y creen en Cristo como único y suficiente Salvador. Eso es lo que vamos a estudiar y hemos venido estudiando. Así que los que creen en Cristo, los que guardan los mandamientos de Dios y hacen la voluntad de Dios, son llamados los hijos de Dios. Esos son los santos del Altísimo. Esos son los justos de nuestro Señor. Justos lo llama el Señor también, es decir, que hacen justicia con toda razón. Así que nos dice el Señor allá en el libro de Juan, en el capítulo 12, versículo 50, Juan 12, 50, dice el Señor, hablándonos de los santos, dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quién es el que es y forma parte de los santos del Altísimo? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, todo aquel que sigue es la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la voluntad de mi Padre. O como dice el Señor allá en el libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 34, dice el Señor Jesús, eso está en labios de Jesús, dice él: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Eso es lo que nos dice el Señor. En Primera de Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 1 al 3, en Primera de Pedro, nos dice el Señor en el capítulo 4, 1 al 3, dice: asimismo, Primera de Pedro 4, versículo 1 al 3, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Oiga, conforme a la voluntad de Dios. Y sigue diciendo el versículo 3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Queridos amigos, miren, los hijos de Dios, los santos del Altísimo,
llamados del Señor, esos, queridos amigos, tienen que abandonar, como dice él, todas estas cosas de las transgresiones de la ley de Dios. Y nos sigue diciendo en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 30 y 31, de Hechos, en el versículo 17, 30 y 31, dice el Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo tiempo que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué dice el Señor? Que cuando nos llega la luz, cuando la verdad es abierta, cuando leemos la Biblia, cuando escuchamos lo que dicen las Escrituras, dice que ahí termina el tiempo de nuestra ignorancia. Ahí llegó la luz a nosotros. Y dice el Señor que ya no vamos a ser ignorantes, porque a más luz, dice, menos ignorancia y más responsabilidad a los ojos de Dios. Así que el Señor los llama también allá en el libro de Apocalipsis, hablando de su pueblo en los últimos días, en Apocalipsis, en el capítulo 17, en el versículo 14, oigan esto tan interesante que dice el Espíritu, dice, hablando de los poderes de este mundo, el papado, el protestantismo, el mundo, el espiritismo, todos guerreando contra Cristo, todos estos poderes guerreando como siempre lo han hecho contra las leyes de Dios, contra los hijos de Dios, contra los santos de Dios. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Oiga cómo dice, cómo se refiere el Señor a los que están con Él, a los que están haciendo su voluntad. Dice que esos son llamados, que esos son elegidos y que esos son fieles. Tienen tres características. Son llamados, nos dice allá en el libro de Segunda de Timoteo 1, 9 y 10. Nos dice el Señor en Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10, dice el Señor, quien nos salvó y llamó con llamado santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Nos dice que nos salvó y que nos llamó con llamamiento que santo, a santidad. Él llamó. Pablo le está hablando a los que creen en Cristo, a los que aceptan a Cristo como su Salvador y su Redentor. Dice que el Señor es el que los ha llamado a ello, los ha hecho un llamamiento santo. Y dice en Primera de Pedro, en el capítulo 1, Primera de Pedro 1:21, dice que son elegidos. Oiga esto, llamados, con llamado santo dice, y elegidos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2, dice, elegidos. Hablando de los santos del Señor, dice, elegidos según la presciencia de Dios, es decir, conociendo el fin antes del principio, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cómo dice el Señor que nos ha elegido, que te ha elegido, que me ha elegido, que nos ha elegido si queremos hacer la voluntad de Dios? Dice que nos ha elegido según la presciencia de Dios, es conociendo el fin antes del principio, antes de que naciéramos. Ya el Señor dice que nos había elegido o ha elegido a los que habrán de ser salvos. Dice en santificación, es decir, ir cada día practicando más y más el Evangelio para ir ajustándonos cada vez más y más a lo que es la verdadera santidad. Elegidos, llamados, elegidos, y nos dice también
fieles, queridos amigos, como dice allá en el libro de Daniel, en el capítulo 6, versículo 4 de Daniel, nos dice allí el Señor, hablándonos de los fieles. Oiga lo que dice el capítulo 4, 6, versículo 4 del libro de Daniel. Dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire, hablándonos de un fiel, de Daniel, cómo el Espíritu Santo nos lo describe. Nos dice que los hombres de allá de Babilonia, todos los políticos corruptos, corrompidos, ladrones, pervertidos, ateos, incrédulos y blasfemos, querían buscar en Daniel algo para sacarlo, algo para destruirle su honra, su honor, para destruirle, queridos amigos, en su persona, pero dice que no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, queridos amigos. Él era fiel ¿a quién? A Dios, a su palabra. Él se movía por eso, y como era fiel a Dios, Dios era el que lo guardaba y lo protegía. Así que ustedes saben que el fiel es la aguja de la pesa, de la balanza, y esa, cuando se pone el peso acá, por decir algo, 2 kilos acá, y vamos a pesar acá 2 kilos de grano, entonces cuando se pone la balanza de 2 aquí, de 2 kilos, y la cantidad de grano de 2 kilos acá, el fiel nos va diciendo exactamente entre el juego de balanza y balanza cuál es el punto en el cual se está dando la medida perfecta. Por eso se le llama a esa aguja, se le llama el fiel, que es que recto, que es correcto, que no distorsiona lo que es la medida. Y estos fieles a Dios, para poder tener parte entre los santos del Altísimo, hablábamos ahora 8 días, no deben de tener ninguna práctica idolátrica, ningún culto a muñecos, ni a muñecas, ningún culto a supercherías o supersticiones, no deben de tener ningún tipo de talismanes, ni ningún tipo, queridos amigos, de amuletos, ni ningún tipo de agüeros. El Señor prohíbe todo eso, absolutamente, como hablábamos en el libro de Juez, en el capítulo 2, versículo 11, cómo provocaron los israelitas a ira a Dios, adorando a los Baales y a Astarte, queridos amigos, haciéndole culto al sol, como siguen haciéndole hoy en día el culto al sol los católicos, guardando el día de culto y de adoración en el domingo, como siguen haciéndole el culto a Baal, al dios sol, a Ra, a Amón, a Mitra, los protestantes haciendo el culto de adoración en el domingo, enrumbándose el domingo en sus iglesias, igual provocando ¿a qué? A ira a Dios. Y nos dice el libro de Jeremías, en el capítulo 2, en el versículo 26 y 29, oiga esto tan tremendo y tan terrible, como ese culto de adoración al dios sol, a donde lleva. Por eso dice el Señor que los que tienen el culto, la idolatría a los dioses y a las diosas, el diablo los lleva por otros caminos, y están, por ejemplo, ¿quién va a creer o quién va a pensar que el papado impuso el domingo para adorar al sol? No, ellos lo hicieron fue pensando en el día del Señor Dios de los cielos, pero como eso no se puede cambiar, y los protestantes se fueron detrás de las huellas del sistema romano papal, adorando en el domingo, pero ellos no van a decir que están adorando en el día domingo a Satanás, ni están adorando en el día domingo a Baal, ni a Ra, el dios de Faraón, ni tampoco a Mitra, el dios de los romanos paganos. No, ellos dicen que están adorando es a quién, que están adorando es al Dios del cielo, pero el Señor dice que no es en el día que los hombres digan o quieran o impongan, sino en el día que Él ha declarado y en el mandamiento que Él ha dado. Y oiga lo que dice aquí Jeremías en el capítulo 2, hablándonos del culto y de la idolatría. Dice que como se avergüenza, Jeremías 2:26, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel, tanto allá como acá. Dice,
ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y todos sus profetas y todo el pueblo. ¿Quiénes son esos? Los que dicen, dice, a un leño, oiga, a un pedazo de palo, a un pedazo de palo le dicen, mi padre eres tú. ¿Qué le decían al pedazo de palo, al pedazo de muñeco, al pedazo de muñeca que adoraban? Porque adoraban hembras y hombres, queridos amigos. Mi padre eres tú. Así como la gente vaya a Buga a pedirle al negrito de Buga y decirle, padre, ayúdeme, o como van ahora a las fiestas de Ecce Homo, que ustedes saben que Ecce Homo es el dios principal y más importante de un pueblito aquí en esta región del Valle del Cauca, que se llama Ricaurte, y es una de las cosas misteriosas y que son parte del estudio de los científicos. ¿Por qué un pueblito tan chiquito como el pueblo de Ricaurte, que le hace el culto al Ecce Homo, a ese dios que ellos tienen allá, a ese ídolo que ellos tienen allá, es el municipio, el lugar donde más personas con retardo mental hay, queridos amigos? Es el lugar donde hay y existen más personas con retraso mental, son bobos, son imbéciles, son estúpidos allá en ese pueblo, queridos amigos. ¿Por qué? Dicen, ¿cuál será la razón? La Biblia nos dice, queridos amigos, dice que el culto a ídolos, a muñecos, a muñecas, a estatuas, a piedra, a palo, a todo tipo de lata, eso entontece, eso embrutece, eso infatúa, hace perder la razón a la gente. Eso es lo que escrito está. Y oiga lo que dice aquí. ¿Qué dicen allá? Al leño, al pedazo de palo le están diciendo, mi padre eres tú, dice el Señor, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Le dicen a esos, al Señor, ven Señor, líbranos, líbranos Señor. Dice el Señor, ¿y dónde están tus dioses? ¿Qué hiciste? ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si podrán librarte en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, oh Judá, fueron tus dioses. ¿Por qué porfías conmigo? Todos vosotros prevaricasteis contra mí, dice Jehová, queridos amigos. ¿Cuál es el desafío del Señor aquí? Bueno, ustedes le están llamando a ese palo, a ese tiesto, le están llamando a ese pedazo de yeso, le están llamando a ese pedazo de madera, le están llamando a ese pedazo de lata, le están llamando a ese pedazo de pedazo, que son sus dioses, que son sus ídolos, que son sus... Bueno, cuando les venga la calamidad, vaya, dígale a esos dioses, levántense, vengan, ayúdenos, socórranos, a ver si pueden hacer algo por ustedes, queridos amigos. Los hijos de Dios, los que quieren formar parte de los santos del Altísimo, dice el Señor, no practican ningún tipo de idolatría, porque Cristo, Dios, es un Dios irrepresentable, como Él mismo lo dice y escrito está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, queridos amigos, en el capítulo 4 del libro de Deuteronomio, dice el Señor, dice, habló Jehová con vosotros de en medio del fuego, allá en el monte de Sinaí, oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis, queridos amigos. ¿Qué dice el Señor? Que no nos podemos hacer una imagen o una semejanza de Dios, porque Él habló, pero no se vio ninguna figura. Escrito está en Deuteronomio 4, versículo 12, dice el Señor. Y dice entonces el Señor, advirtiendo contra eso, de Él es el irrepresentable, el Dios que no puede ser comparado o igualado o asemejado a ningún muñeco, a ninguna muñeca, ni recordado con nada. Él dejó su palabra, deja sus obras, deja su poder en cada uno de los hombres, deja su espíritu en cada uno de nosotros, para que por medio de eso es que vivamos una experiencia de fidelidad y obediencia. La mejor representación que podemos hacernos de Dios cada día, cada instante, es recordar sus mandamientos y hacerlos y practicarlos y hacer del Evangelio eterno de Jesucristo un estilo de vida, algo para hacer, no para untarnos ni para colgarnos muñequitas aquí o muñequitos por acá o crucecitas aquí o meternos allá en medio de los calzoncillos la medalla o colgarnos allá en el tobillo el escapulario o colgarnos en el cuello el rosario. No, queridos amigos, oiga lo que dice el Señor.
Escrito está en Deuteronomio 4:15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra. Oiga, ningún muñeco, ni ninguna muñeca con apariencia de hombre o de hembra, dice el Señor que debería de hacerse el pueblo, que se guardaran de no irse a corromper con esto. Y dice aquí el Señor, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, queridos amigos. Mire, exactamente lo que está ocurriendo hoy en día, por no seguir ¿qué? Los mandamientos de Dios. Los hombres han sido prostituidos y se han prostituido detrás de la idolatría, queridos amigos. Y hablándonos del sistema romano papal que introdujo toda esta prostitución idolátrica traída de allá de Roma pagana, la de los Césares, la de Nerón, la de Calígula y de todos ellos, dice el Señor que una vez que hicieron el daño, una vez que hicieron la abominación, una vez que introdujeron, queridos amigos, la mentira y la idolatría, dice que ya no tienen reversa, no pueden echar reversa, no van a echar reversa, ninguna de las mentiras y los engaños, ni el paganismo que el papado trajo al cristianismo, dice que podrá echar reversa, porque él dice que es infalible. El día que el papado le diga a la gente, vamos a quitar todos esos muñecos y todas estas cosas, se acaba el papado. El día que el papa diga, no soy infalible, yo soy un pobre mortal, yo nunca puedo decir nada que sea infalible, porque el único infalible es Dios, se acaba el papado, queridos amigos. Pero el Señor dice que papado va a haber hasta el último día que vamos a estar en esta tierra y en este mundo, y que vuelve otra vez la Inquisición. Escrito está en Apocalipsis, en el capítulo 9, en el versículo 20, dice el Señor, y los otros hombres, los papas, los sacerdotes, los cardenales, los sacerdotes del sistema romano papal, los otros hombres que no fueron muertos con las plagas, queridos amigos, porque dice el Señor que van a vivir hasta su venida, que los va a tener allí hasta su venida, porque dice que es el enfrentamiento de cara a cara del misterio de la piedad, Cristo viniendo con el misterio de la iniquidad, el papado, el papa, queridos amigos. El hombre que se ha hecho Dios en esta tierra, como dice el Señor, se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El Señor dice que Él personalmente lo va a destruir. Oiga lo que dice aquí. Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Todo lo que es el papado ahí descrito, queridos amigos. Dice que no se van a arrepentir, sintiendo los dolores más horribles de las úlceras que va a venir y de las plagas que les van a caer. Dice que no se van a ¿qué? A arrepentir, no van a renunciar a su infalibilidad, no van a renunciar a creerse que ellos son Dios sobre esta tierra, dice el Señor. No dejan de adorar a los demonios. ¿Y están adorando a quién? A los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, como le dijo Pablo allá en los tiempos de los romanos, a los que adoraban a Diana de los Efesios, que después se convirtió en el cristianismo en María. Le cambiaron el nombre a Diana de los Efesios por el de María. Les dijo Pablo allá, no son dioses los que se hacen con las manos. Queridos amigos, no son dioses, no sirven para nada los muñecos y las muñecas que hombres han hecho con sus manos. Eso es lo que nos dice el Señor, no idolatría. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice que los que forman parte y conforman parte de los santos del Altísimo tienen un Salvador, un único Salvador, un Salvador
único, no tienen mediadores ni mediadoras, no existen santos ni santas, queridos amigos, como el sistema romano papal lo ha introducido para engañar al mundo entero. Los santos del sistema romano papal no tienen nada que ver con los santos del Altísimo, ni tienen absolutamente nada que ver con las cosas del cielo, con las mediaciones del cielo. La gente cree que María intercede por ellos, queridos amigos, y le rezan rosarios a María, pero la Escritura nos dice que María está muerta, queridos amigos. María está muerta, ¿esperando qué? Esperando el llamado de Cristo en su segunda venida para resucitarla. María dice que ella misma dice, allá en el libro de Lucas capítulo 2, dice que ella necesitaba de un Salvador, que ella era la necesitada de un Salvador, que ella no tenía ningún poder para salvar. María no tiene absolutamente nada que ver en la redención ni en la salvación, queridos amigos. Ella misma era una necesitada de un Salvador, que es Jesucristo. Así que Cristo nos dice en su palabra que Él iba a venir como único y suficiente Salvador. Escrito está en el libro de Mateo, en el capítulo 1, en el versículo 21, dice, hablando allí, anunciándole a Juan, a José, le dice, José, María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué le está diciendo, queridos amigos, el ángel a José acerca del nacimiento del niño Jesús? Le dijo que Él le van a nacer un niño que le llamará Jesús, porque Él, uno, Él solo, el único, el unigénito, salvará a su pueblo de sus pecados. Nos está diciendo es que hay un solo Salvador, un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay muchas vírgenes, ni muchos santos, ni muchas santas. Un solo mediador, como escrito está en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, nos dice, porque hay un solo Dios. ¿Cuántos dioses hay? Un solo Dios y un único, dice, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, queridos amigos. Es claro, esto lo entiende una persona que no tenga letras en la cabeza. Hay un solo Dios y un único, queridos amigos, mediador. Si la Biblia dice que hay uno, está determinada la suficiencia de Él y no reconoce la existencia de otros. En la enumeración bíblica de oficios no figura el sacerdocio, queridos amigos, ya en esta hora y en esta experiencia. El Señor no incluye ningún tipo de sacerdocio cuando Él dio los dones y los oficios a los hombres, maestros, poetas, profetas, apóstoles pero no sacerdotes, queridos amigos, es lo que nos quiere decir el Señor. ¿Y qué más nos dice, queridos amigos, que lo puede entender el niño que está viendo el programa, que lo están trayendo a ver el programa, queridos amigos? Escrito está en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 11 y 12, hablándonos de Jesús, del Salvador, del único Salvador. Nos dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, el que despreciaron vino a ser el importante ahora. Y oigan lo que escrito está en el versículo 12 de Hechos 4. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, queridos amigos. Esto es claro, clarísimo. Nos dice el Señor que solo, dice en ningún otro, en ninguna otra. Aquí el Señor no menciona hembras, porque en el sacerdocio, en el ministerio, en el trabajo del Evangelio eterno, el Señor no incluye mujeres para que fueran sacerdotes, sacerdotisas, o para que fueran, queridos amigos, salvadoras, mediadoras o corredentoras. Nada de eso, queridos amigos, ni mediadoras ni corredentoras. Así que nos dice que
En ningún otro, en ninguna otra hay salvación, porque no hay otro, no hay otra, ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Cristo Jesús, queridos amigos. Así que la idolatría no puede ser, porque el pueblo de Dios tiene un Salvador, un Redentor. ¿Y qué más dice el Señor? Que es necesario experimentar y vivir para conformar y formar parte de los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo, queridos amigos. Esos que es el Espíritu Santo el que le declara que son dignos, que son fieles, que son llamados y que son elegidos. Dice que no participan ni practican ningún tipo de inmundicias, queridos amigos, porque escrito está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 27, dice, hablándonos del reino, hablándonos de la ciudad, hablándonos de la morada de Dios, dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación, es decir, idolatría y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. No entrarán inmundicias ni cosa inmunda, queridos amigos, para empezar. Entonces, ahí, cuando el Señor nos dice que no entrará ninguna cosa inmunda, es en la práctica de la manera como debemos nosotros, como dice allá el libro de Romanos, en el capítulo 24, dice, hablando de los hombres de esta tierra, que procurando ser sabios se han hecho necios, dice, por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El Señor dice que hay que devolverle la honra al cuerpo, que la santidad solo se puede ejercer y practicar es en la experiencia y en la vivencia de hacer del Evangelio eterno de Jesucristo un estilo de vida, una vivencia, queridos amigos. Entonces nos da el Señor algunas cosas, nos dice allá en el libro de Levítico, en el capítulo 11, versículo 7, dice el Señor allí que su pueblo no debe comer puerco, que es lo que es la comida más común en estos tiempos, entre otras, queridos amigos, todas las inmundicias. Dice que el plan de Dios no era que su pueblo en el principio tuviera que matar para comer. El Señor dice que no era el plan de Dios que los hombres asesinaran a los animales para deleitarse con sus cadáveres. No, ese es el plan de Dios. El Señor deja la dieta cuando hace al hombre, le dice allá en Génesis 1:29 qué es lo que tiene que comer. Dice el Señor, toda planta que da semilla, todo árbol que da fruto, que da semilla, os serán para comer. El Señor dice qué comer, no nos dice cómo comérnoslo. Eso es cuestión de gusto, eso es cuestión de practicar y desear nosotros hacer lo mejor para agradarnos, pero dentro de lo que Dios ha dicho. Y en Isaías 66, 17, oigan esto que dice, queridos amigos, en el libro de Isaías 66. En el libro de Isaías 66 dice el Señor, dice, los que se santifican y los que se purifican en los huertos, pura idolatría, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. ¿Qué dice el Señor hablando de aquí de los que desafían a Dios? Coma, no coma cuento, coma puerco. Dice el Señor que los que comen carne de cerdo y abominación y ratón y culebra y sapo y gallinazo y todas esas inmundicias que están comiendo la gente hoy por hoy, queridos amigos, juntamente, dice, serán talados, dice Jehová, queridos amigos. Y mire más, cómo nos da la razón la Biblia, la palabra de Dios, hablándonos de las inmundicias que los hombres están comiendo, que están causando cualquier cantidad de mortandad. Ustedes saben que hoy por hoy uno de los sicarios más terribles que tiene la humanidad es el colesterol, queridos amigos, la manteca, todo eso es uno de los sicarios que más gente está matando, y los médicos le llaman a eso, a ese taponamiento de las válvulas arteriales y el taponamiento de las arterias y de las venas y de todo lo que tiene que ver con la circulación, queridos amigos. Los médicos, cuando a la gente le da el derrame cerebral o le da el infarto al corazón, al miocardio, le llaman los médicos, dicen que lo que padeció y sufrió fue un
accidente cerebrocardiovascular. Lo que le ocurrió fue un accidente vascular. No, queridos amigos, eso no es ningún accidente, eso no es algo fortuito, eso no es algo ocasional, eso hemos estado trabajando durante 15, 20, 30 y más años para que nos ocurra en el estilo de alimentación que tenemos. Por eso dice el Señor aquí en Levítico capítulo 7, en el versículo 22 en adelante, oiga como dice el Señor. Por eso todo lo que Dios dice en su palabra, eso es ley. No es solamente Éxodo 20, 3 al 17 lo que es ley de Dios, es todo lo que Dios ha dicho, escrito está. Habla, dice el Señor en el capítulo Levítico 7:22, dice, habló más Jehová a Moisés diciendo, ¿quién está hablando, queridos amigos? Jehová habla a los hijos de Israel diciendo, háblales, diciéndoles, ninguna grosura de buey, ni de cordero, ni de cabra comeréis. El Señor dice que el gordo, la manteca, todo lo que tenía que ver con la grosura, estaba proscrito para el pueblo de Israel. Dice el Señor, se dispondrá la grosura para cualquier otro uso, mas no la comeréis. No coman manteca, no coman el gordo, no coman la grasa, no coman esas cosas, dice el Señor, porque cualquiera que comiere grosura de animal del cual se ofrece a Jehová ofrenda encendida, la persona que lo comiere será cortada de entre su pueblo. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de ave ni de bestias. Cualquier persona que comiere alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Mire, 5000 años después, la Biblia nos está dando la razón. ¿Quién es el sicario que más gente está matando hoy en día? Esto, queridos amigos, es lo que nos dice el Señor. ¿Qué considera el Señor la manteca, la grasa, el chicharrón, el chorizo, la chunchurria y todas esas cosas que la gente come que son inmundicias? Lo considera el Señor, queridos amigos, como cosas que nos impedirán el formar parte de su pueblo. Eso es así. Pueden pensar la gente que es fanatismo, que es extremismo, que eso es terrorismo religioso. Pueden pensar lo que piense, porque el mundo ha desechado a Dios de sus cuentas, de sus discursos y de sus pensamientos. Pero, queridos amigos, prevalecerá la palabra de Dios. La ley de Dios seguirá siendo ley, aunque los hombres la obedezcan. Por eso Él dice que hay que declararle la verdad a los hombres, aunque no la crean, que hay que decirle la verdad a este mundo, aunque sea por el oprobio que se le imponga. Pero todos deben oír, dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está ya en el libro de Éxodo capítulo 15 versículo 26, hablándonos de lo mismo, queridos amigos. El que es obediente en lo que come, el que es obediente comiendo como el Señor manda, dice en Éxodo capítulo 15 versículo 26, dice, si diereis oído, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciereis lo recto delante de sus ojos, y diereis oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Eso es lo que nos dice el Señor, queridos amigos. Mire, comer para agradar a Dios, beber para agradar a Dios. Dice el Señor que el alcohol, escrito está en Proverbios 21, dice, el vino es escarnecedor y la cerveza alborotadora, y cualquiera que por ellos peca no será sabio, queridos amigos. Mire, ahí se cumple. ¿Cómo son los alcohólicos? Tontos, bobos, estúpidos, sin ningún tipo de capacidad para decidir. No tienen su mente en sus cabales. ¿Por qué? Porque los científicos nos dicen que si una gotica de vinagre mata cualquier cantidad de neuronas, ¿qué no hará, queridos amigos, ese veneno insidioso del alcohol en nuestro cerebro? Dice el Señor que sus hijos no deben participar ni del té, ni del café, ni del tabaco, ni de los narcóticos, ni de todos esos venenos, queridos amigos, porque dice el Señor que no poseen ningún tipo de nutriente. El café, el té, los narcóticos, el tabaco, eso no nos sirve a nosotros, sino
para degradarnos, para destruirnos, física, moral, económica y mentalmente, es lo que nos dice el Señor. Dice que todo eso son venenos lentos, pero seguros, es lo que nos dice el Señor. Y nos dice que no debemos nosotros comprar eso, porque eso es ruina, y que el que compra té, café, tabaco, alcohol, narcóticos, drogas y todas estas cosas, queridos amigos, está comprando ruina, y que mientras usted se arruina física, moral, espiritual, mental y todo lo que tiene que ver con su economía, otro se está enriqueciendo con su ruina, queridos amigos. Dice el Señor que seamos inteligentes, que no seamos tontos como lo eran en los tiempos de antes, que a la gente le daban pan y circo y con eso estaban contentos. Ahora todo es pagarlo y es caro el circo, y detrás del circo, queridos amigos, viene entonces todos los vicios y todo lo que tiene que ver, queridos amigos, con la degradación del hombre. Así que los hijos de Dios no practican eso, queridos amigos, porque el Señor nos dice que el hombre es de la tierra, fue hecho de tierra, el hombre fue hecho por la tierra, para vivir en la tierra, el hombre fue hecho en la tierra porque ese es el plan de Dios, el hombre fue diseñado para comer tierra, queridos amigos, tierra procesada, dice el Señor, todo es tierra en esta tierra. Por eso los incas decían allá en su idioma quechua, Rahualcundi alpacamasca, que quiere decir el hombre es tierra que camina, el hombre es tierra que anda. Así que el hombre fue hecho también para la tierra, porque vuelve a la tierra, y el hombre fue hecho y diseñado por Dios para vivir eternamente en esta tierra. ¿Quiénes? Todos los que quieran formar parte de los santos del Altísimo, queridos amigos. Y mañana estudiaremos también un poco entonces acerca de lo que es el espiritismo, la no inmortalidad, todo eso que introdujo, queridos amigos, el paganismo, todo eso que trajo Satanás acá, allá en el Edén, cuando le dijo a Eva, cuando ella le dijo, de todo lo que hay en este huerto puedo comer, pero de ese árbol de la ciencia del bien y del mal no puedo comer, porque el día que yo coma de ese árbol, dijo el Señor, me moriré. El diablo le dijo, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de eso serán iguales a Él. Mañana vamos a estudiar acerca de eso, por qué y cómo se introdujo, cómo trajo el sistema romano papal e introdujo toda esa teoría, todo ese engaño, todo ese primer sermón que el diablo predicó allá en el Edén sobre la inmortalidad del alma, y lo trajo acá al cristianismo, queridos amigos, y ha prostituido detrás del culto a los muertos, a las almas, a las benditas ánimas del purgatorio, al espíritu de los muertos, todo lo que tiene que ver con esa, como llamaba Martín Lutero, una doctrina del estercolero romano, queridos amigos, que los muertos buenos se van para el cielo, los muertos malos se van para el infierno, y que los muertos medio buenos o medio malos se van para el purgatorio. ¿De dónde trajeron eso? Vamos a estudiar eso mañana. Quiero decirles, queridos amigos, traigan a los niños, traigan a nuestros jóvenes. Hay muchos jóvenes y muchos niños oyendo el programa, nos lo confirman los padres. Abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia, como estamos estudiando, se puede entender. Quiero desearles un buen resto de sábado. Dios les bendiga, nos veremos mañana a las 2 de la tarde. Hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en lo eterno paso. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.